Bueno, bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de materiales asfálticos y vamos a hablar sobre el tema de formaciones permanentes, ahuellamiento de mezclas. Nosotros ya vimos que este problema, que en inglés es rutting, se llama, es muy complicado y es un problema casi siempre de diseño de mezcla. O tuvimos en cuenta, o nos quedó la mezcla con mucho asfalto, o el asfalto era muy blando, o no tuvimos en cuenta las condiciones operativas de la mezcla en el pavimento. No caímos en cuenta que es una zona de muy altas temperaturas, o no caímos en cuenta, como ustedes ya vieron que les mostré que pasó en Bogotá, en la primera troncal que se construyó, que fue la calle 80 de Transmilenio, que aunque las temperaturas no son muy altas porque es Bogotá, estaba en una zona de paradero a muy bajas frecuencias con una carga muy agresiva, ¿ok? Entonces esas deformaciones plásticas en la mezcla pues son totalmente indeseadas porque si bien no comprometen la capacidad estructural del pavimento, sí implica hacer reparaciones, pues porque generan inseguridad en el transporte, seguridad vial, y pues todo eso son costos, ¿no? Ese es un ejemplo que les había contado que el profesor Nicolás Estrada tomó de una foto en la Dorada Caldas, donde claramente no fueron estos taxis ni estas motos las que generaron esa deformación, sino la carga muy pesada que pasa por ahí. Es impresionante cómo la mezcla completamente fluyó. Y eso es un error de diseño de mezcla para las condiciones de tráfico y que tenemos ahí. También les mostré estas, ¿no? Y es que tomamos la decisión en Bogotá, que es muy difícil reconstruir todas las losas de Transmilenio que han sufrido daños por erosión en concreto. Entonces estamos poniendo mezcla asfáltica y cometimos el mismo error que cometimos en el año 2001, solo que 19 años después, y es no reconocer que la mezcla asfáltica convencional, que sirve para vías regulares, no sirve para un vehículo tan pesado como Transmilenio. Acá se ven las dos llantas que van a un lado y las dos llantas del otro lado de los ejes. Aquí ustedes ven perfectamente en otro punto y pues se nos está huellando completamente esos sectores. Muy bien. ¿Qué es importante el abollamiento? Que es causado por esfuerzos cortantes. Ustedes no tienen deformación plástica a menos de que tengan corte. Hay un principio básico en los materiales que es la dilatancia y en fin, ustedes necesitan corte para producir movimientos que generen deformación permanente en los materiales. ¿Cómo puedo yo caracterizar el abollamiento o la deformación plástica? Pues hay muchas formas de hacerlo. No sé si se acuerdan que en asfalto solitos lo hacíamos a través del indicador de G asterisco sobre seno de delta, que ha tenido muchísimas críticas y que fue reemplazado por el ensayo de MSCR, el ensayo de CRIP a diferentes niveles de esfuerzo, que nos da como resultado el porcentaje de recuperación y el CRIP no recuperable. En mezclas es un poco más difícil y casi siempre usamos o ensayos de pista, que les voy a mostrar, pista a pequeña escala. A veces estudia, y casi siempre lo que hacemos es estudiar el efecto macro del material, es decir, vemos que se ahuella. Nos cuesta trabajo, son ensayos ciegos que nos muestran que se ahuellan, pero muchas veces es difícil saber por qué. Pero nos permiten rankear la mezcla, es decir, las especificaciones técnicas dicen aplique una llantica sobre, ya se les voy a mostrar algunos, sobre el material, y si la huella que se genera después de X tiempo es mayor a tal valor, lo considero inadmisible y usted tiene que mejorar su mezcla asfáltica. La caracterización experimental muy detallada, si uno tuviera un modelo muy detallado del comportamiento viscoplástico del material, sería ideal, porque eso podría entender realmente cuáles son los factores que afectan, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un exceso de asfalto casi siempre genera abollamiento, una gran cantidad de materiales finos y llenante puede generar abollamiento, en fin. Y pues hay también correlaciones empíricas, que son aproximaciones que nos permiten estimar más o menos cuánto puede ser la deformación plástica. Yo les voy a contar de un ejemplo de esas leyes empíricas, un trabajo que hicimos hace muchos años en la universidad, donde tratamos de caracterizar la velocidad, ojo, está el puntico acá, la velocidad de formación permanente de una mezcla asfáltica en función del esfuerzo vertical que le aplicábamos, el esfuerzo horizontal que le aplicábamos, de la temperatura y la frecuencia. Y este es un modelo que sea un modelo de flujo de mezcla asfáltica, es totalmente empírico, que consiste en que ustedes hacen el ensayo cambiando estos diferentes parámetros. Es un ensayo triaxial, es decir, tengo que tener capacidad de aplicar esfuerzo cortante, pero también esfuerzos horizontales de confinamiento, temperatura y frecuencia, y poder encontrar cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C1, C2, D y F. Y si ustedes son capaces de encontrar eso, pues ya saben cómo va a fluir su material. Ojo, no hay teoría plástica, no es una ley constitutiva que me relacione esfuerzos y deformaciones con teoría mecánica detrás, ¿no? Analítica, no. Esto es
una forma empírica de hacerlo. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Pues que es supremamente costoso. Para cada mezcla ustedes tienen que hacer una cantidad de ensayos cambiando cada una de estas variables para tratar de empíricamente encontrar todos estos parámetros que correlacionan. Cuando ustedes hacen esas pruebas de ensayo que tienen confinamiento, al final ustedes encuentran que su probeta pues quedó deformada de barrigoncita acá, con la deformación permanente que ustedes final que tienen. Y fíjense, lo que ustedes trataron de ver fue la velocidad a la cual se generó eso en función de todas las variables que ya dijimos. En general siempre, si ustedes aplican número de ciclos, esto se hace entre carga dinámica. Fíjense lo importante acá, ustedes no solo tienen carga axial, ¿no? Tienen también carga horizontal, es decir, generan condiciones de corte dentro del espécimen. Casi siempre el comportamiento es el siguiente. Al comienzo hay una deformación plástica importante, la velocidad de formación, la pendiente empieza a crecer y de pronto, ¡pum!, crece muchísimo. Esta es la zona terciaria, ¿no? Acá ya empieza a fluir la mezcla. Este punto de acá vamos a ver que es un punto importante, el que define esas dos zonas, la zona 2, es la zona 1, de aquí para acá, la zona 2 y la zona 3. Nosotros hicimos hace mucho tiempo en el laboratorio con la tesis de maestría un trabajo experimental donde encontramos cuánto era la deformación plástica. Este es un ensayo que tenemos en el laboratorio, que es una norma francesa, es una pequeña panela y una llantica le pasa a 60 grados centígrados y finalmente lo que ustedes ven es la huella que se formó. Las especificaciones les dicen más o menos el tamaño final de la huella después de X tiempo de hacer este ensayo no debe sobrepasar tal valor. Miren dos mezclas distintas, ambas son mezclas de esas en caliente, 1 y 2, y comparen por un instante a través del tiempo cuánto fue la huella final. Fíjense que para la mezcla MDS1 la huella final fue más o menos de 2.5 milímetros. Para la mezcla MDS2 la huella final fue de 3.5 milímetros. Ustedes a partir de esto concluyen que la mezcla MDS2 es más susceptible a deformarse permanentemente o el abollamiento que la mezcla MDS1. ¿Qué tiene la mezcla MDS2 con respecto a la MDS1? Seguramente una granulometría distinta, seguramente un contenido de asfalto distinto. ¿Okay? Y las especificaciones les van a decir a ustedes después de 120 minutos de haber hecho este ensayo a 60 grados con esa llantica que aplica X carga a cierta velocidad, la huella, este 3.5, no puede superar X valor. ¿Okay? Y eso me permitiría saber cuál de estas dos mezclas uso. Pero así encima, fíjense que el ensayo no me explica por qué pasa el abollamiento, pero claramente me dice que esta mezcla es menos susceptible porque se deforma menos que esta otra mezcla, menos y menos rápido. ¿Ok? Muy bien, si ustedes tienen esa ecuación de velocidad de flujo, ustedes integran con respecto al número de ciclos y a la altura y pueden encontrar cuánto es la huella total. Nosotros hicimos un ejercicio así. Nosotros hicimos una calibración de ley de flujo para esto que ustedes observaron, para una de estas dos mezclas, y hicimos la panelita, aplicamos la carga y si miramos cuánto era el modelo, encontramos cuánto era la deformación plástica y luego simulamos muy sencillamente un bus de Transmilenio estático, es decir, las dos huellitas, las aplicamos en 3 dimensiones y aplicamos carga y miramos cuánto podía ser la deformación plástica. Lo que ustedes están viendo ahí en realidad es deformación elástica, ¿ok? Es decir, si yo quito la carga se recupera, pero yo como tengo un modelo de esfuerzos del flujo en función de esfuerzos horizontales, verticales, en fin, yo puedo mirar cuánto es el esfuerzo en los diferentes puntos de la capa, la temperatura, la frecuencia, etcétera, y meterlos en la ley de flujo que teníamos para obtener más o menos cuánto puede ser la huella en centímetros después de cierto tiempo, ¿ok? Tratando de estimar en un día en condiciones muy desfavorables cuánto podía ser, por ejemplo, esta huella. ¿Okay? Entonces, aplicaciones de esas son válidas. Problema que para encontrar la ecuación que les mostré al comienzo, pues necesitan muchísimos ensayos y eso es solo para una mezcla. ¿Para qué utilizamos el ensayo de la pística que les mostré? Para calibrar el modelo y mostrar que efectivamente la ley de flujo era capaz de simular esa misma curva. Muy bien. SuperPave, que es el proyecto SHRP, si ustedes se acuerdan, el CHARP, definió algunos ensayos sencillos de desempeño y este es uno de esos ensayos que se llama el ensayo del flujo, del tiempo de flujo. La idea es que ustedes aplican una carga constante en un espécimen y ustedes saben que eso es creep y el creep empieza a deformarse, a deformarse, a deformarse y llega un momento en que empieza a crecer. En este punto donde empieza a crecer se mira aquí cuánto es el valor y se llama el
el flow time, ¿ok? Que es un parámetro que se usa también para control. Por supuesto hay otros ensayos de pista, yo ya les mostré algunos que era el ensayo de pista de Hamburgo. Baja esta ruedita y hace algo parecido a lo que les mostré. Y no sé si se acuerdan que les conté, pero el mismo ensayo existe sometiendo esa muestrica a agua, sumergido en agua, y que también se considera un ensayo de daño por humedad, ¿ok? Y existe finalmente el ensayo del... quedó invertido esto, así quedan los especímenes. Fíjense los especímenes al final cómo quedan de barrigoncitos, me quedó invertido esto. Y existe el número de flujo, el ensayo del número de flujo. Este ensayo ya no es un ensayo de creep, carga constante a través del tiempo, sino que hay ciclos de carga. Espero, ciclo de carga, recupero, ciclo de carga, recupero, ciclo de carga. Y ustedes lo saben muy bien, esto se empieza a deformar de esta manera y se va acumulando la deformación permanente, ¿ok? Y yo puedo pintar en función del número de ciclos cuánto es la deformación permanente acumulada y paso la primera zona, entro a la zona secundaria y aquí se separa la zona terciaria. El número de ciclos donde empieza a fluir en la zona terciaria, que es ya cuando el material fluye, se conoce como el número de flujo. Y también hay sitios y agencias que especifican cuánto debe ser el número de flujo para que una mezcla sea segura y no sea tan susceptible al ahuellamiento. Muy bien, este tema del ahuellamiento es muy importante porque, como les decía, es un tema en el que yo debería garantizar, después de que hago mi diseño de mezcla, que va a funcionar mi mezcla. Debo saber cuánto es el módulo dinámico para poder escoger la propiedad para hacer el diseño de pavimentos. Debo saber cómo es su resistencia a la fatiga para estar seguro que no se me va a fatigar antes de tiempo. Se va a fatigar, lo sabemos, pero no antes de tiempo. Y debo saber que esa mezcla, ante las condiciones de carga y de temperatura que voy a tener, no se me va a huellar. Fíjense el problema que tuve en los dos ensayos anteriores. La temperatura y la carga son constantes. Por eso es súper interesante si uno tuviera un modelo constitutivo de viscosidad donde uno pudiera simular las condiciones reales en cada proyecto. Pero bueno, recuerden que además esos ensayos en la mayoría de sitios son opcionales y no son exigidos para todos los tipos de mezcla. La recomendación es si uno va a tener un proyecto muy importante, tiene un asfalto blando, tiene temperatura alta y sabe que va a tener carga alta, vale la pena hacer ensayos de caracterización de deformación plástica para no tener la sorpresa de que se les deforme la rodadura y tengan que invertir dinero recogiendo esa rodadura, fresándola, retirando esa capa y poniendo una capa con especificaciones mucho mejores, ¿ok? Muy bien, con esto terminamos este tema de deformación permanente. Gracias.